Esta es la segunda parte de la clase 1 de Latín 1, doctorado en filosofía de la UNLA. Retomo con una corrección sobre lo último que dijimos. Mauricio me hace notar que tiene que haber un error en las fechas de asunción y de muerte de Augusto, y efectivamente las dije invertidas. Augusto empieza a gobernar en el 31 antes de Cristo y después de la batalla de Accio, y gobierna hasta su muerte el año 14 después de Cristo. Bueno, habíamos llegado hasta ahí. Eh, Uno puede pensar que lo que viene después de Augusto va a ser todavía mejor. Bueno, la verdad es que no. Si, si uno lee el libro de Pierre Grimal, El cielo de Augusto, puede ver cómo Augusto logra llegar al máximo esplendor. Augusto es el Pericles de Roma, por decir así. Lo hace llegar al máximo esplendor todo, la economía, el arte, la literatura, el pensamiento, la historia. Bueno, él además cuenta con su mejor amigo, que es el millonario de Roma, el mega millonario de Roma. No sé quién sería hoy, porque los millonarios van cambiando, pero pudo haber sido Bill Gates o no sé quién. Hoy creo que es el dueño de Amazon, me parece, pero no me acuerdo cómo se llama este señor. Bueno, ese tipo eh, llamado mecenas arma una corte de intelectuales en torno a Augusto que se reúnen y los banca, los mantiene a todos, ¿no? Ahí estaba el historiador Tito Livio, había grandes poetas, estaba Horacio, fundamental poeta nacional, estaba Virgilio también, poetas líricos como Ovidio, aunque Ovidio tiene algunos problemas con alguna de las chicas familiares del emperador, y lo decretan el exilio, tiene que irse, la pasa muy mal, lo mandan a las costas del Mar Negro, un lugar horrible. Pero así, varios poetas aparecen. Ahora, es cierto que también antes de que llegara Augusto, había unos pibes más o menos, digamos, desde el año 50 antes de Cristo. Bueno, ahí tenemos a Catulo en poesía lírica, tenemos a Cicerón, tenemos a un autor que escribe un largo poema filosófico en verso, de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, llamado Lucrecio, que sigue el atomismo de Demócrito y mezcla eso con otras ideas de la filosofía griega. Lamentablemente se conserva de manera incompleta la obra, pero se conserva mucho de la obra, ¿eh? Así que se puede leer muy bien sobre la naturaleza de las cosas de Lucrecio. Eh, y bueno, artistas de todo tenor y de toda clase. Eh, claro, uno podría comparar esos nombres con los nombres de los griegos que hemos mencionado antes y decir, bueno, acá mucho filósofo no hay, ¿no? Entre los grandes nombres de la literatura romana, efectivamente, no hay grandes filósofos. Acabo de nombrar a Lucrecio. Lucrecio sería una especie de precursor del discurso filosófico, aunque a la manera de Parménides, a la manera de varios presocráticos, escribe eso en hexámetros dactílicos, que es el verso propio de la épica, el verso propio de los poemas de Homero. Eh, y luego, bueno, esto lo he discutido mucho con algunos colegas, uno podría decir que una parte de la obra de Cicerón es filosófica. Cicerón está muy influido por Platón en muchos sentidos y por muchos retóricos griegos también. Pero bueno, efectivamente, algunos de los textos que escribe Cicerón, si nos olvidamos del abogado o del político, los más conocidos, los más famosos son textos escritos, discursos a veces, como las Catilinarias, escritos por el político, ¿no? por el
el cónsul primero y el senador después que fue. Eh, y después para encontrar otra voz filosófica y hay que irse, bueno, también bastantes años más adelante, a alguien que fue el maestro de uno de los emperadores más locos que tuvo Roma, de Nerón, eh, maestro particular de Nerón, que es Séneca, ¿no? Digamos que Séneca indudablemente es un filósofo. Es un filósofo, claro, muy estoico, muy en la línea de la Stoa griega del siglo III, eh, pero con una obra sólida, ecléctica también, interesante, ecléctica, porque además de lo que nosotros vamos, lo que ustedes van a leer obligatoriamente, pero pueden leer todo lo que quieran, que son las epístolas morales a Lucilio, bueno, Séneca es autor de tragedias y es autor de breves tratados sobre pequeñas cuestiones que a él le preocupaban. Tiene tratados sobre la amistad, tiene tratados sobre la muerte, en fin, varios tratados de contenido ético, muy breves, de 10, 15, 20 páginas, no más, pero cosas que todavía hoy uno podría leer y son mejor que un libro de autoayuda, por decir así, ¿no? Son mejores que eso. Y después de eso, ¿qué queda en filosofía? Bueno, en el siglo segundo, un emperador muy amante, muy fan de todo lo griego, a tal punto que usaba barba, algo insólito entre los romanos, es el emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio es autor de una serie de aforismos de contenido filosófico, creo que también podrían catalogarse como dentro de la línea estoica. Y bueno, y de filosofía romana clásica no creo que haya mucho más. ¿Eh? No hay mucho más. Ahora bien, en las carreras de filosofía, hablo de las licenciaturas o los profesorados en filosofía, suceden cosas muy bravas, como esta que voy a decir ahora, por ejemplo. La última clase de filosofía antigua fue Aristóteles. Y en todo caso, los últimos 15 minutos se habla de los discípulos de Aristóteles. Se nombra algunos, se habla un poquito de la Stoa, siglo tercero, ¿no? Antes de Cristo. Primera clase de medieval, siglo tercero después de Cristo. O sea que hay 6 siglos de Occidente que no los toman ni la filosofía antigua ni la filosofía medieval. Sí, aparecieron una serie de estudiosos en los últimos 30 o 40 años que se autoperciben y se autodenominan bizantinistas, ¿no? Y que en todo caso se ocuparon del periodo alejandrino y trabajan tanto desde el punto de vista histórico, literario y también filosófico, qué pasó en esa época, ¿no? Porque si no, de repente vos saltás a los padres de la iglesia y ya estás en el siglo tercero con algún padre de la iglesia que todavía escribía en griego, y enseguida pasás a San Agustín, después inexplicablemente de la nada del siglo IV de San Agustín, saltás a Tomás al siglo XII. Bueno, la historia de la filosofía está un poquito así compartimentada, entiendo que hay voces, que hay nombres dentro de la tradición literaria occidental que son insoslayables y que uno, si tiene que dar esa materia, no puede no darlos, ¿no? Entiendo eso. Pero tampoco puede quedar el vacío como, bueno, en el medio no pasó nada, muchachos. No, es que algo siguió pasando. ¿Mm? Algo siguió pasando. Por eso yo elijo, aunque ustedes estudien filosofía y no letras, que entre las lecturas tengan una lectura de un librito que sea, es una introducción, porque no busqué un... Hay libros sobre la literatura latina que tienen 1000 páginas, ¿no? No les doy eso. Un librito que tiene 150 páginas, que es una pequeña historia de la literatura latina,
dentro de la cual está incluida la poca filosofía latina que puede aparecer ahí, si es que pensamos en algo, en cierto purismo, ¿no? Cierto purismo que en la antigüedad no existía, porque por supuesto, cuando Platón escribía un diálogo, él estaba haciendo al mismo tiempo literatura y filosofía. Para mí el más brillante escritor del mundo griego es Platón. Como escritor, ¿no? Como filósofo me puede gustar, más, menos, pero digamos, como escritor era. Bueno, entonces lo que quiero decir es que es un poco indivisible eso. Yo recuerdo siempre en aquel momento lo viví con mucha extrañeza. Yo estaba estudiando, pero ya era ayudante. Yo fui discípulo del gran filólogo Lorenzo Macialino en griego y en latín, y empecé a trabajar en las cátedras de él, siendo todavía estudiante en la UBA, ¿no? En Puan, hablo de la década del 80, soy un señor grande. Eh, y cuando volvió Conrado Eversland de su exilio en México en 1984, recuerdo que se hablaba mucho bueno, Conrado va a volver a dar sus clases de filosofía antigua y no sé qué, y qué bueno sería ir a las clases de Conrado y no sé qué. Bueno, y varios que estábamos ahí, pero todos eran de filosofía. Yo soy un infiltrado porque yo no estudié filosofía, yo estudié letras. Soy un infiltrado en este doctorado también, en el cuerpo docente del doctorado, ¿no? Quiero decirles esto porque si alguna vez alguien me hace una pregunta de filosofía y yo le digo, no lo sé, no lo sé porque soy de letras, no de filosofía. Eh, Fuimos a esa primera clase de Eggersland y Eggersland dio Homero en la primera clase de filosofía. Él decía que en Homero había ideas filosóficas y bueno, y decía cuáles eran, ¿no? Después hay textos escritos de él sobre esas cuestiones. Así que digo que la literatura, la filosofía, qué es literatura, qué es filosofía? Y es todo al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero quisiera que notaran eso. Entonces, nosotros nos centramos en esta materia en algo que llamamos latín. El recorte es la lengua. Pero bueno, como la lengua es vehículo de cultura, es la lengua y la cultura de ese pueblo. Primeros testimonios escritos del latín, siglo III antes de Cristo. Profesor, Sí, usted dijo que nos iba a dar un libro de literatura de 150 páginas. sí, el de Galliard. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es? Ah, el de Galear, ese es. Sí, Introducción a la Literatura Latina, lo tienen en el aula, se lo pueden bajar apenas corten ahora conmigo. Sí, Bueno, sí, sí. Y una recomendación, aunque Esteban me dice yo voy más lento, todo, el que quiera vaya como quiera de lento, ¿no? Pero una recomendación es, miren, nosotros vamos a tener ahora en 3 meses, marzo, abril, mayo, 2 encuentros cada mes, más o menos, promedio 2 encuentros cada mes. Cada 2 semanas, hay una vez que cada 3 semanas. De una clase a otra tenemos cada 3. Eh, Creo que ustedes tienen el cronograma, pero si alguien no lo tiene, escriba un mail, yo lo mando para todos, por supuesto. Eh, si mientras tanto ustedes fuesen leyendo el libro de Barrow, las paginitas de Segura Munguía sobre los orígenes del latín, y luego el libro de Gaillard, a medida que vamos transitando estas clases, cuando terminen de cursar a fin de mayo, un mes después, en julio, ya están listos para el final, ya se eligen el tema que van a dar, ya lo leyeron, y en julio vienen, dan el final y se sacan latín de encima, o, bueno, o incorporan todo lo que teníamos para darles en latín y lo ven de esa manera, ¿no? Y siguen adelante. Digo porque mientras uno cursa, está con la cabeza puesta en este mundo. Y después pasan 6 meses, un año y medio, y uno tiene que preparar el final y tiene que volver a leer todo otra vez, porque no se acuerda de nada, porque después ya cursó moderna, ya cursó nociología, ya cursó otras cosas, tiene otros problemas en la cabeza, lógica, no sé. Así que mi recomendación, cada uno haga lo que quiera, pero
Si ustedes van leyendo, porque ven que no les doy tantísimo para leer, ¿no? Eh, Les recomiendo eso. Bueno, entonces, hay un momento así importante de la literatura latina. Si yo leo el libro de Gallard, los primeros autores, ¿de qué siglo son? Del siglo III antes de Cristo. Y los últimos del siglo II después de Cristo. Esos serían los 5 siglos que abarcaría la literatura latina clásica, digamos así. Pero no, en esos 5 siglos no tenemos la perdurabilidad de la lengua idéntica, digamos así. Piensen ustedes que a nosotros de Colón nos separan a un poco más de 500 años. Busquen el texto original de las cartas de Colón o incluso el Quijote, que es un siglo posterior, lean eso y vean cuánto cambió nuestra lengua. Bueno, claro, ¿cómo no va a cambiar en 500 años una lengua? Por supuesto que con el latín pasó lo mismo, por supuesto que pasó lo mismo. Entonces, si yo leo un latín del siglo III antes de Cristo y leo un latín de la Vulgata de San Jerónimo en el siglo IV, bueno, y hay cosas muy distintas. ¿A favor de quién? A favor nuestro. En el sentido de que a medida que la historia del latín avanza, el latín se hace cada vez más fácil, más simple. Entonces, en las cátedras universitarias de latín, ¿qué latín se enseña? El más difícil, el del período clásico, el del siglo de Augusto. ¿Por qué? Porque ahí están los escritores más sofisticados, los que usaron más recursos de toda clase, retóricos, semánticos, discursivos, los más difíciles. Entonces, cuando se enseña latín con textos de Horacio, Virgilio, Cicerón, etcétera, 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 de esos autores, ¿no? Ahora, el latín clásico, lo que podríamos llamar latín clásico, es el latín de, de fines del siglo I antes de Cristo, comienzos del siglo I después de Cristo. O sea, el latín que coincidió con el gobierno de Augusto. A eso llamamos, de manera extendida, es un siglo, digamos, ¿no? Ponele menos 50 a más 50 después de Cristo. A eso llamamos latín clásico. El latín del siglo III, del siglo IV después de Cristo, se llama latín vulgar. Pero por favor, no porque vulgar quiera decir latín que usa malas palabras o cosas por el estilo. No, no, no. El adjetivo vulgaris quiere decir popular. Vulgus en latín significa pueblo. Entonces, el latín vulgar es el latín tal como lo hablaba el pueblo. Es probable que en tiempos clásicos, en tiempos en los que Horacio escribía sus poemas dificilísimos de traducir, y Virgilio escribía las bucólicas, las geórgicas y la Eneida, también hubiera mucha gente analfabeta que hablara un latín mucho más sencillo del que tenemos ahí fotografiado, congelado, digamos, en las obras clásicas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que luego se empieza a escribir también en latín vulgar. Y entonces tenemos, qué sé yo, ya en el Satiricón de Petronio, que es una novela muy loca y muy rara, que lamentablemente tampoco se conserva entera, eso está escrito ya en un latín más cercano al modo en el que hablaba la gente. Y eso es fines del siglo segundo, comienzo del siglo tercero. Después de eso, cuando la iglesia toma el control de Roma, quiero decir, cuando los emperadores se declaran cristianos, el latín empieza a ser la lengua oficial de Roma.
y ese latín, que sería el latín eclesiástico, es el que dominará casi hasta la actualidad la historia del latín. A medida que una lengua deja de hablarse, va frisándose, digamos así, va quedándose un poco congelada, aunque por supuesto que, si ustedes saben algo de la filosofía posterior, tendrán presente no solo que el 95% de la filosofía medieval está escrita en latín, sino que el 30 o el 40% de la filosofía moderna está escrito en latín. Leibniz tiene obras en latín, Descartes tiene obras en latín, Spinoza tiene obras en latín. Quiero decir, no es que el latín no se usaba en el siglo XVI, en el siglo XVII, se siguió usando. De hecho, en el siglo XIX las tesis en las más prestigiosas universidades de Europa, hablo de universidades alemanas, inglesas, alguna francesa también, las tesis doctorales se escribían en latín y la exposición de la tesis se daba en latín. Así que vean que eso no está tan lejos de nosotros, ¿eh? 150 años atrás todavía era así. Y no hablo de tesis de literatura o de filosofía, hablo de una tesis de biología, una tesis de medicina, una tesis de derecho, ¿eh? De arquitectura. En latín era como la lengua de la cultura, sentida como la lengua de la cultura hasta la modernidad inclusive. Eh, Nosotros nos centraremos entonces en ese periodo, en un periodo muy estricto que es el del latín clásico. En mi guía casi todas las oraciones son de ese periodo, aunque hay algunas que no, que se salen del molde por alguna razón eh, gramatical o de interés para mí, o bien para llevarlos a ustedes a, mirá esta oración, y bueno, qué sé yo, por ahí pongo una oración de Descartes en una guía de latín. Y me digan, ¿y esto cómo? Bueno, ¿por qué no? Eh, Así que ese sería el latín que nosotros veríamos. ¿Y de dónde viene el nombre latín? Bueno, de latium, Latium, latium. Latium significa en latín zona lisa. Nosotros, Profesor, lo puede sí, escribir claro, en el chat. sí, claro, latium. ¿Eh? El latium es el Lazio, así se llama hoy. De hecho, hay un equipo italiano que se llama la Lazio, con Z en ese caso, ¿no? Es esa franja central de Italia. Y el pueblo que habitó el Latium fue denominado o autodenominado Populus Latinus. La L mayúscula de Latinus es intencional. ¿Eh? Los adjetivos gentilicios en latín, igual que en griego, igual que en varias lenguas modernas, se escriben con mayúscula. Populus Latinos, el pueblo latino, el pueblo del Lacio. Bueno, ese pequeño pueblo surgido ahí, en esa franjita de Italia, primero empezó a conquistar Italia, que llevó varios siglos hacerlo, y luego se expandió y en determinado momento fue uno de los imperios más grandes de toda la historia del mundo, ¿no? Un imperio que conservó un último bastión hasta el siglo XV, vean ustedes, ¿no? Porque en determinado momento, en el siglo IV, cuando ya hay emperadores cristianos, se decide una división del imperio y entonces existe un sacro imperio de Occidente con sede en Roma y un sacro imperio de Oriente con sede en Bizancio. Ese, el de Oriente,
cayó recién en 1492, cuando los turcos tomaron Constantinopla. Si no me equivoco, fue el mismo año que Colón descubrió América, creo, creo, pero corrobórenlo, porque por ahí. ¿De ahí viene el latifundio? No lo sé, pero te lo voy a averiguar para la próxima, Claudio. Me lo anoto ya mismo. Me parece que no. No, está bien, porque latifundio por zona lisa. Lato creo que también Creo que Constantinopla creo que cae en 1453, lo que coincide perdón. con la caída de Granada. Sí, Mauricio, 1453. Sí, pero siglo XV, bueno. Sí, tenés razón. Para Claudio. Te lo busco, Claudio, y lo paso por mail para todos después. Espero que no les molesto, que no les moleste. ¿De dónde viene el latifundio? ¿Qué relación podría tener con esto? Lo averiguo porque ahora no me lo sé. No, está bien. Bueno. Bien, no hay problema. Les pido que cualquier duda se relean el programa, empiecen a leer, a bajarse el material, a ver lo que hay ahí, y vean que hay una hojita, es una hoja sola, la podrían imprimir si quisieran, con el abecedario. La clase que viene vamos a empezar por ahí, por el abecedario, y vamos a continuar, si tenemos tiempo, creo que sí, vamos a poder empezar a ver oraciones en latín de la lección 1. Así que también hay un apuntecito que dice lecciones 1 a 4. Bueno, eso, mírenlo, no hay, ahí lo que hay es qué temas gramaticales aparecen en la lección 1 y las oraciones en latín, nada más que eso. Pero bueno, tengan eso presente. Yo igualmente lo que voy a hacer es compartirles lo que yo llamo un archivo pizarra de Word, y ese archivo pizarra lo voy a mandar por mail después, al final de la clase, con todo lo que fuimos escribiendo, para que les quede a ustedes como archivo. ¿Les parece bien? Fantástico. Bueno, si les parece y no tienen ninguna pregunta más, hoy dejamos acá. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno, y entonces, ¿les parece que... Sí, Liliana. Estoy pesada hoy. No. No, lo que quería... no, usted hizo una propuesta. Sí, del horario. Claro, me parece que yo retomaría esta propuesta que usted había hecho. Hay 3 compañeros que no tenemos acceso, pero por ahí podemos buscar la manera de a través de Melina de llevar la propuesta. Pero a mí me parece que es una buena idea, no sé el resto. Bien. No quisiera que terminara la clase sin tener una idea si vamos a hacer esto o no. Es que yo iba a hablar de eso ahora, Liliana, en lo que queda. Sí, iba a hablar de eso. No, la pregunta es si prefieren que sea de 5 a 7, más o menos, a ojímetro, de 5 a 7 o de 4 y media a 6 y media. Díganme ustedes. Si alguien tiene un problema con las 4 y media, Matías. No te da lo mismo. Bien. Mauricio. Yo tendría que confirmarle porque tengo un paciente a las 5 de la tarde, ver si que no sé si él va a poder cambiar. Tendría que confirmarlo, ¿no? Tendría que preguntarle a él si puedo verlo 6 y media, sería el final de la charla. Sí, si fuese de 4 y media a 6 y media, sí. Bueno, sí. Bueno, si él, yo le pregunto en la semana y si él me dice que sí, le confirmo que puedo. Bueno, me podés escribir un mail al correo del cual yo mandé el mail, que es desde el aula, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, te pido que me mandes Bien, que me mandes ese mail la semana que viene, así ya la semana que viene les confirmo a todos el horario exacto en el que empezaríamos dentro de 14 días. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, les deseo que empiecen hoy un hermoso fin de semana, que les vaya súper bien y me alegra de estar otra vez en movimiento. Igualmente. Espero que lo pasemos muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Luego. Perdón, y les voy a mandar un mail avisándoles cuando haya subido la clase a YouTube. También, Bueno. para que lo bueno. sepan. Genial. Bárbaro. No, está bien, está bueno. Bueno, chao. Chau, chau. Chao. Luego. Chao, chao. Hasta luego.